2 años de matrimonio sin tocarla, hasta que el CEO decidió reclamar a su esposa. Hola, espectador. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Ahora, continuemos con la historia. Antonio Cruz, de 47 años, se desplazaba con elegancia por el majestuoso salón de la Fundación Cultural de México. Vestía un blazer gris oscuro perfectamente entallado, y su cabello negro, salpicado de hebras plateadas en las sienes, le daba un aire de sofisticación madura. Su presencia imponía respeto. Pero su rostro, como siempre, permanecía inescrutable, una máscara de control absoluto que nadie lograba descifrar, con una copa de vino en mano. Antonio observó el salón con la mirada de quien está acostumbrado a controlar cada detalle, pero aquella noche, algo logró romper su imperturbable enfoque más allá de los negocios o las alianzas estratégicas. Al otro extremo del salón, Paulina Mendoza, su esposa, desde hacía ya 2 años, conversaba tranquilamente con un grupo de invitados. A sus 38 años. Lucía un vestido azul petróleo que abrazaba su figura con discreta elegancia, realzando el brillo suave de sus cabellos castaños ondulados y su porte refinado. Había en sus ojos una melancolía tenue, casi imperceptible, que no hacía más que intensificar la calma y belleza que la envolvían. Antonio se permitió observarla durante varios segundos. Resultaba curioso darse cuenta de que, en 2 años de matrimonio, rara vez la había mirado con tanta atención. Desde el día de su boda, él y Paulina habían coexistido como 2 desconocidos bajo el mismo techo. Compartían un apellido, una mansión en la Ciudad de México y poco más. Apenas cruzaban palabras. Como si una barrera invisible pero firme los mantuviera en mundos paralelos. Su unión no había nacido del amor, sino de una fórmula compuesta por conveniencia y compromiso familiar. Él, como CEO del poderoso Grupo Cruz, necesitaba sellar una alianza que diera estabilidad a su imagen y a su legado. Aplacar rumores y reforzar su imagen de hombre estable y confiable. Ella, restauradora de libros antiguos, había aceptado el compromiso sin demasiadas preguntas ni explicaciones. Nunca hablaron a fondo sobre los motivos que los llevaron a sellar aquel vínculo. Y quizás por eso, el silencio entre ellos se volvió costumbre, pero en ese instante, mientras el vino rozaba sus labios y sus ojos se posaban en ella, Antonio sintió un aguijón inesperado. No fue ternura ni nostalgia. Fue algo más primitivo, una punzada territorial, seca, punzante, como una alarma interna. La sensación se agudizó cuando un hombre de mediana edad, de porte seguro y sonrisa astuta, se acercó a Paulina con una familiaridad que él no le había visto a nadie más. A aquel desconocido, que más tarde sabría, se llamaba Ricardo Solís. Logró, con un gesto y una cercanía apenas insinuada, despertar algo dormido dentro de Antonio Cruz. Ricardo le ofrecía cumplidos y sonrisas que a Antonio le parecieron excesivamente cercanos. Fue la primera vez que sintió esa punzada incómoda, celos. Aunque no supo reconocerlos de inmediato, porque habría de importarle si su matrimonio con Paulina no era más que un acuerdo silencioso, un vínculo sin pasión ni promesas. Y sin embargo, la sola idea de verla con otro hombre le provocaba un ardor inexplicable. Una inquietud que le calaba más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir. Paulina, siempre compuesta, respondió con una sonrisa educada, mientras Ricardo elogiaba su conocimiento en arte colonial y destacaba con entusiasmo su elegancia innata. De Antonio no esperó más. Se aproximó con paso firme, sin apartar la mirada. Al llegar, saludó a Ricardo con un leve gesto de cabeza, cortés pero distante, y se posicionó junto a Paulina como quien reclama, sin palabras, lo que considera suyo, tomándola suavemente del brazo. Antonio se presentó sin rodeos: Antonio Cruz, esposo de Paulina. Tal vez fue el leve énfasis en la palabra esposo, o quizá la tensión que endurecía sus hombros, lo que delató su incomodidad. Ricardo, con una mueca que apenas ocultaba su contrariedad, retrocedió un par de pasos, reconociendo, al menos por el momento, que había cruzado un límite. De regreso a casa, el silencio habitual entre ellos se volvió más espeso, más cortante. Paulina miraba por la ventana, absorta, repasando mentalmente la brusquedad con la que Antonio había interrumpido la conversación. No había sido grosero, no abiertamente, pero su gesto había tenido un peso que ella no pudo ignorar. Antonio la había salvado de una conversación que, en realidad, no representaba ninguna amenaza. Cuando el auto se detuvo en un semáforo, él carraspeó suavemente, como si rompiera una barrera invisible. ¿La pasaste bien en la gala?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Paulina, sorprendida de que le hablara más allá de los escuetos intercambios protocolarios, respondió en voz baja: sí, fue interesante. No hubo más palabras. El resto del trayecto transcurrió en un silencio espeso, punteado solo por el sonido del motor y el tenue zumbido de la ciudad nocturna. Al llegar a la mansión, Paulina descendió con calma y se dirigió a su habitación, un cuarto separado al que se había habituado desde la noche misma de la boda.
Su refugio silencioso, donde podía despojarse del rol de esposa que apenas entendía y nunca eligió del todo. Paulina se desmaquillaba en silencio, preparándose para dormir, envuelta en la rutina que desde hacía tiempo le ofrecía un tenue consuelo. Desde la entrada, Antonio la observó mientras se quitaba el saco con movimientos lentos. Algo en la forma en que sus pasos se desvanecían por el pasillo le provocó una punzada de culpa. Recordó la expresión de sus ojos durante la gala, esa tristeza contenida, silenciosa, que parecía haber estado allí desde siempre. Se preguntó cuánta soledad cabía detrás de esa mirada serena. Suspiró largo y hondo, y en ese instante supo que debía hacer algo, que era hora de romper la inercia que los había mantenido como dos desconocidos compartiendo un apellido. Paulina murmuró, acercándose a la puerta de su habitación. Ella se detuvo, la mano aún en el pomo, indecisa. Aquella fue la primera vez que él pronunciaba su nombre sin formalidades, sin motivo aparente. Se detuvo sin voltear, la mano aún descansando sobre el picaporte. A partir de mañana, quiero que las cosas sean diferentes. Me gustaría. Se interrumpió. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No supo cómo terminar aquella frase que llevaba demasiado tiempo postergando. Paulina se giró lentamente, desconcertada. Aún vestía su traje azul, arrugado tras las horas de la gala. Y en su rostro se dibujaba una expresión ambigua, una mezcla de escepticismo y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. No entiendo, Antonio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué querrías que algo cambie? Él no encontró una respuesta clara. No tenía discursos preparados ni promesas que ofrecer. Solo pudo sostenerle la mirada, como si con eso bastara para explicar lo que las palabras no sabían decir. Un leve hormigueo le recorrió la nuca antes de hablar. Su propia voz le sonó ajena. Más vulnerable de lo que recordaba. Porque he sido un necio, y creo que mereces algo más que una habitación lejana y mi ausencia. Sin añadir nada más. Antonio se dio media vuelta, caminó hacia su estudio y cerró la puerta con suavidad, dejando tras de sí un silencio distinto. No vacío, sino lleno de posibilidades no dichas. Paulina se quedó inmóvil en el pasillo, aún con la mano sobre el picaporte. Aturdida, sabía que esas pocas palabras, aunque no lo explicaban todo, eran suficientes para despertar preguntas que había aprendido a silenciar con el tiempo. Esa noche se acostó sin encontrar respuestas, pero con el corazón ligeramente agitado, como si, por primera vez en mucho tiempo, algo estuviera empezando a moverse dentro de ella. El corazón aún le palpitaba más rápido de lo habitual cuando se despertó. A la mañana siguiente, Paulina se llevó una inesperada sorpresa al encontrar a Antonio sentado en la mesa del comedor. Tenía su iPad en las manos y una taza de café humeante a su lado. Era una imagen inusual. Él no solía desayunar en casa. Por lo general, salía muy temprano, dejando apenas instrucciones rápidas a la servidumbre. Ella se detuvo en el umbral, dudando, sin saber del todo cómo reaccionar. Antonio alzó la vista y, tras una breve pausa, le ofreció una sonrisa forzada pero amable. Mientras con un leve gesto le indicaba la silla frente a él, Paulina se acercó, con cautela, sentándose con la misma delicadeza con la que se sostiene un objeto frágil. Pensé que podríamos hablar, dijo Antonio, y al levantar la taza, Paulina notó un leve temblor en sus manos. Sé que no hemos actuado como un matrimonio normal. Y reconozco que gran parte de eso es responsabilidad mía. Pero hoy, me gustaría que me acompañaras a un evento de arte que el Grupo Cruz está patrocinando. Creo que sería bueno que conociéramos juntos la nueva galería. Paulina alzó ligeramente las cejas, sorprendida. Recordó la gala de la noche anterior. El modo en que él la había presentado ante Ricardo Solís, y sintió una oleada de cautela recorrerle el pecho. Sin embargo, había algo en la mirada de Antonio, algo distinto, sincero quizás, o al menos más humano, que le impidió rechazarlo de inmediato. A Antonio le parecía distinto. Quizá era la manera en que sus facciones se suavizaban al hablarle, o la humildad apenas perceptible que se colaba en su voz. Paulina dudó por un instante, pero finalmente asintió en silencio. Terminó su café con un nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a esa cercanía repentina. Casi temblorosa, su vida con Antonio siempre había sido como un mar en calma. Sin oleajes, sin tormentas, pero también sin abrigo. Ahora, una corriente desconocida comenzaba a agitar esa superficie quieta, y ella no sabía si debía dejarse arrastrar por la marea o correr hacia la orilla. Antes de salir de casa, respiró hondo, como quien se prepara para adentrarse en lo incierto. Antes de encerrarse en su taller,